sé cuánto valor usted le da a los escritos. En tiempo de estar enamorados, por ejemplo, en el caso mío, hace más de 30 y pico de años atrás, muchas de las cosas que hoy tenemos no existían. No existía la computadora, no existía el teléfono celular, no existían los mails. Todas esas cosas surgieron después, tiempo después. Lo único que teníamos era el correo. Y lo más ligero era el correo expreso. Así que tener un escrito, por ejemplo, de mi enamorado, o en el caso de mi esposa, del enamorado, era como tener un tesoro muy especial, que siempre lo guardábamos en algún especial donde podíamos recurrir en algún momento. Yo, por ejemplo, tenía tarjetitas que hoy mi esposa me regalaba, entonces la ponía en la Biblia. Y 2x3 lo único que podía ver era la letra de ella. Y con eso me conformaba. Después avanzamos un poquito más y me regaló un pañuelo con su perfume. Un perfume de una marca muy conocida. Y yo, al percibir ese aroma, era como que la tenía en vivo. Pero me tenía que conformar por ahí de poder verla pasada una semana. Y era lindo ese encuentro que teníamos todos los lunes. Por ahí, si no podíamos encontrarnos los lunes, teníamos que pasar el otro lunes. Pero trataba de hacerme el lugar para poder ver a mi novia. Así que lo que ella me escribía y lo que yo le escribía era muy especial. Lo guardamos en algún lugar especial. Después de casado, una de las cosas que siempre tratamos de hacer como matrimonio es ir progresando. Y leímos libros, tuvimos inconveniente, pero una de las cosas que aconsejaba, por ejemplo, uno de los libros, era dejarse notitas. Yo me iba a trabajar, entonces le dejaba un escrito, diciéndole algunas cosas lindas, que no se la podía decir cuando ella se iba a levantar, pero cuando ella se levantaba, en el lugar donde iba a desayunar, yo le dejaba una cartita. Entonces, eso iba contribuyendo a cultivar el amor, porque el amor hay que cultivarlo. Así que ella 2x3 me dejaba también algún escrito. Quizás ella salía o tenía que hacer alguna cosa. Yo por ahí iba a abrir la heladera, en algún imán encontraba un escrito de ella. ¿Y qué hacía con ese escrito? Por ahí lo guardaba, lo conservaba, lo leíamos. Una vuelta mi hija mayor hace poco encontró un escrito mío, que yo le había dedicado a mi esposa. Y dijo: ¡Mami! Mirá lo que dice acá. ¿Quién te escribió esto? Y me decía: tu papá. Pero papi, no puede haber escrito esto. Era algo de matrimonio, ¿no? Donde yo le declaraba mi amor a mi esposa. Pero claro, es como que después de casado uno suele dejar esos escritos donde se desnuda el corazón y muestra ese amor recíproco que tenemos el uno hacia el otro. Así que el escrito tiene un lugar muy importante. Después vinieron los hijos y los escritos siguieron, pero ya cambiaron de tenor. Ellos tenían que acercarse cada día a la heladera e informarse acerca de las tareas que a cada uno les tocaba realizar. A ellos no les gustaban mucho esos escritos, pero el acercarse e interiorizarse y cumplir lo encomendado demostrarían cuánto amor ellos tenían por sus padres. Así que casi siempre yo tenía una aliada, que era la más chiquita, y apenas llegábamos allí a casa, por alguna razón que teníamos que salir, y ya venía la más chiquita y decía: Manuel no lavó el baño. Y la Betty nos juntó aquella cosa, y ya tenía. Y yo le decía: ¿y vos hiciste todo? Sí, ella hacía todo. Pero lo hacía a propósito, para que nosotros podamos retar al otro. Pero casi siempre uno tiene un aliado entre los hijos. Ahora, ¿cuánto valora usted los escritos de Dios? Dios te dejó muchos escritos. Ellos son una manifestación de amor hacia usted. ¿Qué trato le da a usted a ese escrito? Hoy debes entender que tener a Dios y tener la palabra de Dios es como tener algo intercambiable. Es lo mismo.
Cuando usted en su casa tiene la Biblia, que es la palabra de Dios, y usted dice, ¿cómo me gustaría o desearía estar con Dios? Dios y su palabra es lo mismo. Dios es la palabra. Obedecer la palabra es obedecer a Dios. Conocer la palabra es sinónimo de conocer más a Dios. Es por eso que cuando se trata de la dicha de la persona, que el Salmo 1 dice bienaventurado, cuando se trata de ser feliz, no se puede dejar a un lado a Dios y a su voluntad al mismo tiempo y tratar de llegar a ser feliz. Es por eso que el salmista declara lo siguiente en el versículo número 2, Salmo 1, verso 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El domingo pasado hablamos acerca de 3 cosas que no hacía la persona dichosa. Una era que no prestaba oído a los consejos de los malos. En segundo lugar, no caminaba con los pecadores. Y en tercer lugar, no compartía tiempo sentándose en sillas de escarnecedores. Pero hay 2 cosas importantes que hace en forma positiva el hombre feliz o el hombre dichoso. La persona dichosa toma decisiones importantes relacionadas con la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas decisiones? En primer lugar, decide amar la palabra de Dios. Cuando uno es impactado por la palabra de Dios, le es muy fácil amar al Dios de la palabra. Su palabra se torna irresistible para nosotros y llega un momento que hasta se podría utilizar la palabra seducción. Como bien lo dijo el profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículo 7 de Jeremías, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Dice, otro verso a continuación, el 9, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y en el capítulo 15, verso 16 dice, fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es decir, que para Jeremías era una cosa irresistible la palabra de Dios. No la podía dejar a un lado. Tenía muchas tribulaciones, muchas experiencias tristes por causa de predicar la palabra. Llegó un momento que dijo, no hablaré más en tu nombre, Señor, pero al tiempo que dijo eso, dice que había un fuego metido en sus huesos que trató de resistirlo y no pudo, porque la palabra del Señor lo seducía y tenía que volver nuevamente a predicar su palabra. Y la misma experiencia tuvieron otros siervos de Dios, muy parecida a la de Jeremías, que comieron la palabra y les supo un sabor muy dulce, si bien después experimentaron algunas amarguras por causa de que también sintieron la pesadez del pecado. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia con la palabra del Señor? Esta sociedad rechaza la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad inmersa en el pecado, depravada. Ellos tienen otros deleites que no agradan precisamente a Dios. Se ponen contentos por otras cosas e inclusive muy desagradables hasta usando el sentido común. Esta sociedad ha decidido expresamente no agradarle a Dios. Optan por agradarse ellos a sí mismos de manera muy egoísta, no importándole las consecuencias temporales y mucho menos las consecuencias eternas. Se han declarado enemigos de Dios abiertamente. Tratan de no hacer por nada lo que Dios dejó en su palabra.
No está de más aclarar que nadie, pero absolutamente nadie, puede deleitarse en el estudio de la Biblia a menos que esa persona haya nacido de nuevo. Nadie puede amar al Dios de la Biblia si primeramente no conoce y no se ha rendido al Dios de la palabra del Señor. Por eso, bien lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, que dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, es decir, los pensamientos del hombre y de la mujer en su estado natural, sin ser regenerado, así como nació. Los pensamientos que las personas tienen son enemistad contra Dios, es decir, lo contrario a Dios, se constituyen enemigos de Dios. Esto es lo que surge del hombre y la mujer naturalmente. Y en el mundo hay mucha gente religiosa, pero adoran a un Dios que ellos mismos se inventaron. Diferente es cuando adoramos al Dios de la Biblia. Los hombres de esta sociedad en la cual nosotros vivimos odian al Dios de la Biblia, pensando cosas vanas, y es lo que dice la palabra del Señor. Esta es la filosofía que unifica a todos los seres humanos por igual, ese pensamiento de ir contra las cosas de Dios. Sus ideologías apuntan siempre y están contra la palabra de Dios. No pueden deleitarse ellos en la lectura ni en el estudio de la Biblia, porque en ella, justamente en la Biblia, se condena el pecado que ellos quieren practicar. ¿Cómo van a amar la Biblia? Si abren la Biblia, inmediatamente la quieren cerrar. Pero la persona dichosa ama la palabra de Dios. Ella es el objeto de nuestro amor, porque en ella se encuentra la salvación. En ella, la palabra de Dios, usted encontró la liberación de sus pecados. En ella encuentra la vida eterna. En la Biblia usted encuentra cómo se llega, cómo se obtiene el nuevo nacimiento y le muestra el propósito eterno de Dios para con usted. ¿Cómo no amar la palabra del Señor? El salmista llegó a expresar: ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación, en el Salmo 119, verso 97. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! ¿Será que usted en esta noche puede expresar lo mismo? ¡Oh, cuánto amo yo tu palabra! ¡Cuánto amo las Escrituras! ¡Cuánto amo la Biblia! Jesús enseñó en Juan 14, 23 y verso 24 lo siguiente: el que me ama, mi palabra guardará. No se puede amar a Dios y no cumplir la palabra de Dios o querer guardar la palabra de Dios. Amar a Dios es sinónimo de querer poner por obra la palabra de Dios. Por eso es muy a veces relativo lo que la gente expresa, el querer levantar las manos y adorar a Dios, querer de alguna forma manifestar la alabanza a Dios, y después cuando salimos de este lugar hacemos lo que queremos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que cumpliendo las palabras que Jesús enseñó, es cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Para Dios, entonces, amarlo es igual o es sinónimo de guardar su palabra, es decir, de obedecerla, de ponerla en práctica, ponerla por obra. No existe otra forma para el Señor. Ahora, mi hermano, ¿cómo no amar la palabra? ¿Cómo no amar la palabra de Dios si ella se adapta a cada una de nuestras necesidades para poder suplirlas? Para ello la Biblia, por ejemplo, utiliza diferentes figuras para hacernos entender de que Él está dispuesto a suplir cada una de nuestras necesidades. A la Escritura, es decir, a la Biblia, la palabra del Señor, se la compara, por ejemplo, con una lámpara, muy necesaria en la antigüedad. Se la compara como en el fuego, con un martillo, con una semilla.
con una espada. Se la compara al pan, a la leche, a la luz, a una vara, a la miel, a un espejo, al agua, a la lluvia. Y hay algunos símbolos más todavía. Pero la palabra de Dios es suficiente para poder suplir cada una de nuestras necesidades. ¿Amén? ¿Cuál es la mejor manera de demostrar entonces que amamos la palabra de Dios? Los apasionados por la lectura bíblica pueden hasta citar versículos y párrafos enteros de memoria de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le sobrevino el deseo irresistible de pasar tiempo con la palabra y de aprenderla de memoria? ¿A cuántos de ustedes les gusta memorizar la Escritura? Porque ama la palabra de Dios, porque la quiere llevar en el corazón. Es algo que nos desespera el deseo de citar las Escrituras. La congregación que ama la palabra, el pastor está citando un versículo de memoria y la congregación ya lo va diciendo entre dientes porque conoce el versículo. Pero a mí me sobran los dedos de una mano para contar los hermanos que yo digo un versículo y ellos me pueden decir el final. Porque hoy se aprende otras cosas de memoria. Es más, el diablo te está tratando de hacer inútil en la mente para que no uses la mente, la memoria. Todo lo que tiene que ver con la tecnología y el uso excesivo de la tecnología te ha invalidado una parte que tiene que ver con la memorización. Yo no sé si usted recuerda cuando tenía teléfono fijo. Había una agenda, pero la mayoría de las veces las personas, inclusive personas grandes, se saben los teléfonos de memoria. Hoy con el uso de la tecnología y que hay una agenda ahí, y que usted pone una letra y ya le sale todo el abecedario de esos nombres, ya a usted no le hace falta memorizar un teléfono porque todo salta ahí a simple vista. Y usted dice, ¿para qué me lo voy a aprender de memoria? El tema es cuando se te rompe el celular. Porque dependés tanto de eso que te hace un inútil. Usted saque sus conclusiones, ¿no? Antes se ejercitaba más el tema de la mente, de la memoria. Amar al Señor tenía que ver con ejercitar, aprendiendo versículos de memoria. Cuando uno ama algo, lo trata de aprender. Y hay cosas que lo aprendes y no se te olvida más. Sobre todo cuando uno es jovencito. Es como una esponja que absorbe y chupa las cosas con una facilidad tremenda. Para mí hoy aprender un versículo de memoria es mucho más difícil que cuando tenía 13 años, 14 o 15. Yo me entregué a los 15 años. En ese transcurso de los 15 años para adelante aprendí muchos versículos de memoria, que yo los sé hoy, y los sé en la versión Reina Valera, 1960, que era la Biblia que teníamos en ese momento. Hermanos, nuestros hijos se pueden aprender párrafos de memoria. Apréndase el Salmo 119, o el Salmo 23, que todos los días lo dice de memoria, quienes saben lo que dice, el versículo 2. Pero apréndaselo. ¿Cómo yo lo respondo? Tengo que estar apasionado por algo para aprendérmelo de memoria. Entonces, cuando uno ama algo, trata de tragarse el texto de memoria. Cuando uno ama la Biblia, trata de darle el tratamiento correcto a la palabra del Señor. ¿Cómo usted trata el texto bíblico? ¿Le hace la correspondiente observación, la interpretación, la aplicación al texto? ¿O la lee por leer? Como quien lee un libro o porque es amante de la literatura. ¿Qué hacía el salmista? Él le daba un trato apropiado, por eso él decidió profundizar continuamente la palabra de Dios. Dice, en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. El mismo consejo se da en Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme
a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Bueno, acá hay una clave. Sino que de día y de noche meditarás en él, en este libro, en la palabra de Dios. Entonces el hombre dichoso, al tener el hábito de profundizar la palabra de Dios, obtiene la capacidad, en primer lugar, de descubrir la voluntad de Dios. Usted sabe que hoy en día hay miles y millones de gente que no saben cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Y un porcentaje muy alto de cristianos que tampoco conocen cuál es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo la potestad del diablo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, lo dice el apóstol Pablo, dice que el maligno cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean al Evangelio, que no crean la verdad y para llegar a ser salvos. Y en 1 Juan 5, 19 dice que el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Es decir, que este mundo está oprimido, está cegado, está preso por el diablo. Este mundo no sabe cómo conducirse la vida. No sabe de los peligros que tiene que enfrentar día tras día. Por eso es que se golpean, porque están como que si estuvieran en una habitación a oscura y no saben los elementos que hay dentro, entonces se golpean las piernas, se golpean la cabeza, no hay luz, todo es oscuridad, todo es tinieblas, y allí van de un lado para otro golpeándose y golpeando a otros. Pero la persona dichosa tiene luz en medio de la oscuridad, porque la palabra de Dios es una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una palabra que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Gloria al Señor. Porque dice el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, quizás sea el más ignorante y quizás sea la persona más sencilla y más humilde, en el buen sentido de la palabra, pero usted va a tener la capacidad de poder entender, porque Dios ilumina su sentido común y le alcanza sabiduría y le da inteligencia para poder entender cuál es su voluntad. Al saber del gran amor de Dios por nosotros, manifestado en ese sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros, cuando nos convertimos a Dios, no queremos hacer nada que dañe el corazón de nuestro Señor. ¿Cuántos han tenido esta experiencia? Se convirtieron a Dios y van preguntando a cada rato, pastor, ¿se puede hacer esto? Hermano, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Pero por qué? Pregunta. Porque no quiere dañar el corazón de Dios. No quiere fallarle en nada al Señor. Constantemente nos preguntamos, ¿está bien que yo pueda hacer esto? ¿Está mal? Ayúdenme, quiero saber la voluntad de Dios. No quiero ofender más al Señor como lo hice antes cuando no tenía al Señor. Pero qué bueno que siempre en la Biblia encontramos respuestas. Siempre y cuando la busquemos de todo corazón y nos tomamos el tiempo y el trabajo para leer. Mi hermano, ¿usted ya anda en luz o todavía anda en tinieblas? Tome nota de la iglesia de Berea, Hechos 17:11. Dice que ellos, una vez que escuchaban la palabra de Dios, se iban a las casas y estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era la verdad. Indagaban, escudriñaban las Escrituras. No se tragaban todo. Hoy en día, mi hermano, hay tanta falsa doctrina y tanta mala enseñanza que lo único que produce es como comer veneno. Falsa enseñanza, falsa doctrina, envenena a la gente y le hace mal. Pero usted no se trague todo. Vaya a casa, anote los versículos, anote las verdades y examine punto por punto a ver si lo que se predicó
es la verdad contenida, la sana doctrina de la palabra de Dios. Es lo que usted tiene que hacer y lo que todos deberíamos hacer. En ella, en la palabra de Dios, encontramos nuestra norma de conducta, aquello que dictamina la forma en que nosotros nos vamos a conducir en la vida. Con relación a los incrédulos, la Biblia dice que ellos se sorprenden de nuestro estilo de vida nuevo. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia recientemente? En su trabajo, con sus amigos. Sus amigos que lo conocen de la vieja vida le dicen: che, pero vos no decís más malas palabras. Tu comportamiento no es más como el de antes. Ojalá se sorprendan y puedan decir: cambiaste, ¿qué te pasa? Entonces ahí viene la oportunidad de decirle por qué ya no vivís más como vivía antes. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 3 y 4, nos dice, yo se lo leo en otra versión, dice lo siguiente. Primera de Pedro 4, versículos 3 y 4. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, parrandas y adoraban ídolos abominables. Pero por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan más a ellos en su vida loca y desenfrenada, y por eso hablan mal de ustedes. Dice que lo calumnian, en la otra versión. Esta es la palabra de Dios para todo. Se sorprenden de que ya no vivamos más ese estilo de vida desenfrenado, porque ahora lo que nos rige nuestra conducta es la bendita palabra del Señor. Note cómo la Biblia ahora determina nuestra forma nueva de vivir, contraria a la de esta sociedad. Y así debería ser siempre. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Lo que le voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Ellos son ignorantes y no entienden, se niegan a escuchar. Por eso están alejados de la vida que viene de Dios. Han perdido la vergüenza y se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero eso es muy diferente de lo que aprendieron ustedes acerca de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesucristo. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu. Sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. Así que dejen la mentira. La Biblia te rige la forma de vivir. El cristiano verdadero, el auténtico, el dichoso, no miente. Dice: digan siempre la verdad, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Otra cosa, no permitan que la ira les haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. El estilo de vida del creyente es una vida sin ira acumulada. No que no nos podemos enojar, sí, pero hay un límite. Cuando llega la noche hay que arreglar. El que era ladrón debe dejar de robar y empezar a trabajar, haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con los que no tienen nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que los que hablen le hagan bien a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Sean amables, considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Así como este pasaje, hay un montón de pasajes donde se enlista un montón de situaciones y de circunstancias de cómo debería ser ahora nuestra nueva manera de vivir en Cristo. Por eso la persona dichosa tiene como guía en su vida
la palabra del Señor, y en ella medita de día y de noche. Ella es su delicia, porque le marca el rumbo, le dice lo que no tiene que hacer y le dice lo que tiene que hacer. Cuando usted estudia la palabra de Dios, muchas veces le va a dar ganas de cambiar la hoja, porque dice, pero parece que me está hablando a mí, porque yo cometo estos pecados. No, usted agarra y diga, Señor, me estás hablando a mí, y dame la capacidad suficiente para no volver a hacer más esto. En cuanto a la voluntad de Dios, si hay algo nuevo que aparece, le aplicamos el siguiente triple filtro tomado de 1 Corintios capítulo 6, verso 12, y el capítulo 10, verso 23. La Biblia sirve para todos los tiempos, pero usted sabe que siempre aparecen cosas nuevas, donde usted por ahí tiene dudas con relación a qué tiene que ver la voluntad de Dios con esto que aparece. Por ejemplo, en el tiempo de la Biblia, se fumaba. El fumar es algo contemporáneo, pero ¿está bien o está mal fumar? En el tiempo bíblico se drogaba, pero ¿está bien o está mal drogarse? Y así, cosas que van apareciendo nuevas. Entonces, ¿cuál es el triple filtro que hay que aplicar a las cosas nuevas que van apareciendo? 1 Corintios 6:12 dije, y 10:23, donde dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas. Significa que yo puedo hacer cualquier cosa, de todo puedo hacer. Pero aclara, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, es decir, puedo hacer cualquier cosa, mas no me dejaré dominar de ninguna. Y el verso 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces el filtro está acá. Lo que voy a realizar, lo que se me está sugiriendo, lo que se me está invitando, ¿me conviene? Es decir, puedo fumar, pero ¿me conviene? ¿Te conviene a la salud? ¿Te conviene al bolsillo? ¿Te conviene a la salud de tus hijos, de tus nietos, del medio ambiente? ¿Te conviene? No, entonces la voluntad de Dios es que no fumes, porque no te conviene. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Tratar de responder todo lo que... ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? Veo que a veces están en los comentarios y te tratan de responder y uno trata... Todo me es lícito, pero todo me conviene. Y acá dice una palabra, dice, no me dejaré dominar por ninguna cosa. Y no, hay cosas que no me edifica. Si no te edifica, ¿cuál es lo contrario de edificar? Destruir. Muy bien. Entonces hay cosas que, si no te edifica, te destruyen. Destruye tu reputación, destruye la reputación de la iglesia. Mira lo que hace este. Las fotos que se sacan, ¿conviene o no conviene de esa forma? Con el piquito así. No me dejaré dominar por estas cosas. Drogarse, como dije antes, drogarse. ¿Está bien o está mal? Y algunos dicen está mal, pero ¿por qué? Porque hay cosas que te dominan y te someten. Todo lo que te domina y te somete y te esclaviza, no es de Dios. Y así métale todo lo que usted dice, esto pastor, ¿es la voluntad de Dios o no? Bueno, aplíquele el filtro, te conviene, te domina, edifica. Haz del estudio de la Biblia, dice día y noche, decía el salmista, ¿no? Tu hábito saludable. En 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando dice ocúpate, la palabra está tratando de decir, prestale suma atención a este asunto, ocúpate, que no te entre por acá y te salga por allá. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, es decir, dedica tu vida a esto que es tan importante, dedica tu vida al estudio, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que vean tu avance espiritual. Si avanzás espiritualmente, vas a poder ser de bendición a muchos. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esas 4 cosas que pone la palabra en ese lugar, es como que cubre todas las necesidades del hombre, del ser humano. ¿Qué significa esto? Mi hermano, busque cada día enseñar la Biblia, enseñar la palabra de Dios. Usted es llamado a enseñarle. ¿Cuántos tienen nieto? Mi esposa tiene un nieto. Dice la palabra que Loida y Eunice, es decir, enseñaban a Timoteo la palabra de Dios y él llegó a ser un pastor. ¿Qué le enseña a usted a su nieto? Hay abuelos que le enseñan a decir malas palabras y después aplauden. ¡Ah, qué lindo! Después lo escucha la madre o el padre y le da vuelta a la cabeza de un sopapo. ¿Quién te enseñó eso? El abuelo. Nunca más el abuelo. Le enseñan a mentir, le enseñan a faltar respeto. Los padres también, ¿no? Los hermanitos mayores, por ahí hacen cualquier cosa con el menor. Le enseñan barbaridades. Pero qué bueno es enseñar la palabra de Dios. Usted ve a una criatura, la criatura es así, el envase, el estuche con el cual viene el bebé, es todo malo. La Biblia dice así, que su alma viene inclinada hacia el bien o hacia el mal. Hacia el mal. Y si viene inclinado hacia el mal, ¿qué tiene que hacer usted? Inclinarlo hacia el bien. ¿Y cómo inclina algo? Lo tiene que forzar. Si usted ve que un árbol va creciendo, lo primero que le pone para que no se desvíe, ¿cómo se llama eso que le pone al lado? Le pone un tutor para que crezca derecho. Y eso lo va ayudando a crecer derecho. Ahora, ¿usted no ve muchos chicos que crecen torcidos? ¿Y en la iglesia no ve chicos que crecen torcidos? Permítanme ser franco. ¿Puedo ser franco o no? Hay chicos que vienen de afuera que no son creyentes, que tienen una conducta no cristiana, que tienen más conducta que los que nacieron dentro de la iglesia. ¿Por qué será? Porque el que tiene que hacer de tutor y de criarlo, no lo cría. Lo deja hacer cualquier cosa. Pero el alma del chiquito cuando nace siempre viene así, inclinado hacia el mal, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para inclinarnos hacia el bien. Y para eso hay métodos, hay maneras, hay formas. No le digo que se vuelva como a usted lo castigaron cuando era chico, no, haga las cosas correctamente. Y si no sabe, pida ayuda. Hemos dado cursos cómo criar a los chicos para que crezcan bien, para que sean personas de bendición. Y eso se empieza desde que sale del vientre de la madre, y a algunos hasta antes hay que enseñarle. Salió y háblele la palabra de Dios, y háblele la palabra de Dios, y que memorice la palabra de Dios. Esos chicos son esponjas, no Bob Esponja. Son esponjas que absorben, y es mejor que aprenda la palabra de Dios, versículo de la palabra. Hermanos, cuando lo necesiten, van a tener adentro de ellos un depósito de donde sacar para enfrentar la vida, para ayudarle a la fe. Sus hijos, sus nietos van a tener problemas cuando sean preadolescentes, cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes. ¿De dónde van a sacar si nunca le metieron nada dentro del corazón? Lo que tiene que meterles es la palabra de Dios. Cuando vean a papá y mamá peleándose, ¿de dónde van a sacar argumentos para permanecer firmes en la fe? Si ustedes que lo traen a la iglesia se pelean y no le dan buen ejemplo, pero ese chico tiene que no mirar a ustedes, sino mirarlo a Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, para que entienda también que ellos pueden orar por papá y mamá y ayudarles a salir adelante. Bueno, me voy metiendo en otro problema. Pero busque enseñar la palabra de Dios. Busque día a día ser reprendido por la palabra y refutado por la palabra. Dice redarguido. Cuando usted lee la Biblia, hay cosas que usted sabía del mundo y que le han enseñado, que la misma Biblia lo va a refutar con argumentos. Busque cada día ser corregido por la palabra de Dios. Busque cada día ser instruido de qué manera usted tiene que vivir por la palabra. Estudie cada día la palabra, viva conforme a ella para que
en el momento de proclamar la palabra de Dios lo haga con total autoridad. Amén. Quien estudia y vive lo hace con autoridad. Recuerde que solamente las Escrituras te perfeccionan, te maduran y te equipan para toda buena obra. Fuiste hecho para Dios, por eso debes vivir por la palabra de Dios. Tu propósito tiene que ser estudiar, aprender con exactitud cómo quiere que Dios vivas y puedas servir a los demás para hacer de bendición. Amén. El salmista dijo que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita